vamos a comenzar esta nueva etapa del programa del día de hoy, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para pedirle a Él que sea Él quien esté poniendo en nuestra boca esas palabras, que el Espíritu Santo sea quien esté hablando por intermedio de nosotros, que Él nos esté dando la gran bendición de cada día para cada uno de aquellos hermanos que nos está escuchando, que nos acompaña en la mañana de hoy, que puedan recibir esa bendición a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos hoy con Santiago, el capítulo 2, y vamos a comenzar por el versículo número 1, el cual dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso con acepción de personas. Aquí hay un tema de traducción y debería de haber dicho: mis hermanos, ustedes no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Santiago le estaba escribiendo a otras personas en esta palabra, que no se estaban comportando correctamente. Entonces él le dice: ustedes no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de ropa lujosa, se dirige a los ricos o a otras personas, y también entra un pobre con ropa gastada, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeras: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: quédate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ahí está expresando un espíritu de alguien muy despreciativo, de separación, un espíritu de una persona que hace diferencias, que no tiene el mismo amor que fue que justamente Jesús dijo, que nos amemos los unos a los otros. Entonces esa persona está haciendo diferencias, y bueno, se ve que esto estaba sucediendo, y por eso el apóstol Santiago lo escribe así. Entonces dice: no juzgáis en vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces mostrar esa acepción de personas es considerado, a Dios no le gusta, a Dios no le gusta que se hagan acepción de personas. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijos, estemos en la fe o no. Entonces nosotros no podemos, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas cuando Él no las hace? Entonces yo hoy no puedo decir: no estoy al lado tuyo porque no estás compartiendo la fe conmigo, o no te quiero porque no piensas igual que yo, o me aparto de ti en cierto lugar donde podamos estar, y porque simplemente no. Es muy por el contrario. Nosotros tenemos con nuestro testimonio demostrarle a esa persona cómo es la vida en Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar donde hay otras personas que no son como nosotros, que no están en la fe, que no tienen a Jesús en su corazón, nosotros tenemos que sí estar con ellas para demostrarles, o para hablarles, o para decirles, o para hacerles entender, con amor, con cariño, con palabras que vienen del corazón, que demuestran realmente que por qué nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque si yo le voy a decir a una persona: yo soy cristiana, y con mi comportamiento yo le estoy demostrando a esa persona que justamente ser cristiano no es bueno, porque si yo no estoy tratando bien a esa persona, entonces quiere decir que esa persona va a entender que ser cristiano no es bueno. Yo no puedo hacer una diferencia con otra persona que se acerque a mí, que no conoce el Evangelio, y decirle: no, no te quiero aquí porque vos no conocés el Evangelio. Es el contrario, exactamente lo contrario de lo que nosotros debemos hacer. Y esto es lo que el apóstol Santiago nos está enseñando aquí por medio de la palabra. Nos está diciendo que nosotros no debemos. Si hay alguien que sí puede hacer y no lo hace porque él no lo hace, podría ser Dios, pero Él no hace acepción de personas, porque aquí es justamente lo que nos está diciendo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para apuntar con el dedo al otro y decir: no, vos no estás a mi altura porque yo soy cristiano y vos no? Al contrario, nosotros tenemos que tratar de, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos en público, de decirle, de mostrarles a las personas lo bueno que es estar en Dios.
Entonces esa es la diferencia que muchas veces hacemos y muchas veces por ignorancia, por no saber o por no darnos cuenta, que nosotros nos apartamos de aquel que todavía no está en la fe pensando que nos van a contagiar de algo, nos van a ensuciar. No es así. Nosotros tenemos que, muy por el contrario, atraer esas personas para que puedan entender a través de lo que ven en nosotros lo bueno que es estar justamente en Jesús. Entonces dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, esto es realmente una pregunta a la cual nosotros tenemos que decir sí, sí, realmente es así. Dios ha elegido a los pobres que son ricos en fe. Es así, pero dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Pero no se está refiriendo solamente al pobre por falta de dinero, se está refiriendo al pobre en un contexto general en el cual podemos decir que es pobre porque de pronto no está en la fe, que es pobre porque todavía no conoció a Jesús, que es pobre porque todavía no entendió cuál es el camino que debe seguir. A ese pobre se está refiriendo, no está hablando solamente de lo material, del dinero, está hablando de la pobreza en todos los sentidos. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. Bueno, eso está hablando de justamente lo que les estaba diciendo, que muchas veces nosotros pensamos que somos ricos en espíritu porque tenemos a Jesús y sin embargo cuando tenemos que realmente demostrar que somos ricos en Jesús, damos la imagen contraria, hablando mal, diciendo cosas a los otros que pensando que nosotros somos más superiores y ofendemos a los demás con esa superioridad. Entonces eso es a lo que el apóstol se refiere acá. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Eh, es así, blasfemando en el sentido de que estamos diciendo una cosa y siendo otra, diciendo algo que realmente no estamos haciendo. Entonces, si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Esto, esto muestra que nosotros tenemos que amar a los demás, sean ricos o pobres, tengan a Cristo en su corazón o no. Yo creo que debemos amar más a aquellos que no tienen a Cristo en el corazón porque son aquellas personas que están carentes, son aquellas personas que no tienen, que no conocen, que no saben qué es lo que se están perdiendo, que no saben lo bueno que están dejando atrás, que no saben la maravilla de Dios que pueden vivir y sentir cuando tienen a Cristo en su corazón. Entonces a eso yo creo que debemos amar más, por lo que las que ya están en la fe, nosotros sabemos que ya está, ya saben, ya conocen, ya tienen a Cristo en su corazón. Bueno, está bien, tenemos que darle fortaleza, ayudarlos, acompañarlos, pero ellos ya saben cuál es el camino. Sin embargo, los que aún no lo conocen, no saben. Cuando uno no sabe, no conoce algo, es muy difícil que uno pueda darle el valor porque uno no lo conoce. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a esos que no conocen aún para que puedan entender cuál es el valor de aquello que ellos no conocen. Entonces dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Vieron que a Dios no le gusta la diferencia, no le gusta la separación, no le gusta eso de dividir. Dios es suma, no es división, es suma, total suma, siempre es suma. Siempre yo digo siempre que Dios es el dueño de las matemáticas porque Él siempre está sumando y multiplicando, nunca divide ni resta, Él suma y multiplica. Dice, por fin, si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y sois acusados de la ley como transgresores. Se refiere a la ley mosaica, la cual era la única ley moral aceptable en el mundo en esa época. Así que eso es tremendo, es un pecado enorme. Hacer acepción de personas es un pecado tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace. Y si Dios no lo hace,
entonces quiere decir que nosotros somos más que Dios para así hacerlo. Entonces hay que razonar un poquito eso, esa separación que nosotros hacemos de las personas o de aquellos que no piensan igual que nosotros o de aquellos que no sienten igual que nosotros o que no son igual que nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ese pecado para Dios es enorme. Entonces dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, toda, y ofenda en un punto, se hace culpable de todos. O sea, que si nosotros somos muy guardadores de la ley, cumplimos todos los preceptos, hacemos todo bien, pero nos equivocamos en esto, diferenciamos a las personas, las separamos, les hablamos mal, las ignoramos porque no son igual que nosotros. Entonces, si nosotros hacemos solamente ese pecado, todo lo demás bueno que hicimos, todo aquello maravilloso, no sirvió de nada. No sirvió de nada porque Dios toma eso como un gran pecado. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Aquí está explicando clarito que violar tan solo un mandamiento pone a la persona en condiciones de un infractor, ¿no? Es así simplemente, es lo mismo. Uno o muchos, o si uno comete uno, borra todo lo otro bueno que haya podido hacer. Así, hablad y así obrad. O sea, así hablemos y así obremos. O sea, que lo que nosotros decimos es lo que tenemos que hacer, porque no sirve de nada que yo hable bonito, que diga muchas cosas, que lea muy lindo la palabra, pero después cuando llegue el momento de obrar, que yo haga todo lo contrario de lo que dije. Entonces, a ese punto se refiere el apóstol. A ese punto él nos dice que una cosa que nosotros digamos invalida todo lo otro bueno que nosotros hayamos podido hacer, porque Dios toma en cuenta eso mucho más que cualquier otra cosa. Así hablad y así obrad, tenemos que cumplir lo que decimos, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Esto está hablando de la venida de Cristo cuando nosotros estemos frente al tribunal. Entonces, es muy importante, porque juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia. Este tema es un tema muy profundo, porque si nosotros no somos misericordiosos con los demás, Dios no va a tener misericordia con nosotros. Y es la ley que estábamos hablando al principio, la ley de la siembra y la cosecha. Eso está en nuestro día a día continuamente, es todo el tiempo, las 24 horas del día. La ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros no tenemos misericordia a nuestro prójimo, Dios no tendrá misericordia con nosotros. Y no es que se trate de un Dios que castiga, ni de un Dios que no hace las cosas bien. Es un Dios de justicia. Y eso lo sabemos perfectamente. Cada uno que entra en el camino de la palabra sabe en el camino de Dios, cuando uno acepta en el corazón a nuestro Señor Jesucristo, uno sabe que primero y principal tenemos un Dios de justicia. Él es un Dios justo, porque si no, si Él hiciera todas las cosas igual, entonces no sería justo con el resto. Entonces Él tiene que ser justo con todos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia se exalta sobre el juicio. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Este explica el hecho de que la fe apropiada siempre producirá obras apropiadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, como les decía al principio, esas obras serán obras apropiadas. Pero estamos hablando siempre de obras que no son aquellas obras son únicamente tangibles. Acá está claramente escrito que si uno hace una cosa bien y luego hace todo el resto mal, no tendrá misericordia. Entonces, ¿cuáles son las obras que nosotros tenemos que hacer? A mí no me sirve de nada que yo como obra salga a una plaza, por ejemplo, y lea el Evangelio y cante alabanzas y conquiste a muchas personas, si yo luego
vengo y desprecio a uno y desprecio a otro, o hablo mal de uno, o hablo mal de otro, o hago cosas que no debo. Entonces eso no sirve de nada, tiene que ser completo el panorama, tiene que ser completo, porque las obras es lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, pero no solamente lo que hacemos cuando se ve, porque si yo voy a la plaza y leo la Biblia y todo el mundo me ve y dice, ay, qué bien lo que hizo, qué maravilla, qué cristiana que es, eso es lo que se ve. Pero si yo después, cuando no se ve, yo no soy acorde a lo que dije en aquel momento en que todos me estaban viendo, entonces habré perdido y perdí un tiempo. Simplemente perdí tiempo cuando estaba allí, porque lo que hice no tuvo ninguna aceptación de Dios. Es así de simple. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es aquella fe capaz de salvarle? La verdad es que Dios no reconocerá ese tipo de fe. Dios no reconocerá eso que se dice y no se hace. Eso Dios no lo reconoce. Eso es muy claro. Y si el hermano o la hermana están desnudas y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Se refiere a esa fe fingida que no bendice a nadie, simplemente porque no es fe verdadera. No es fe verdadera. Fe verdadera ayudará a la persona, pero tampoco se trata, acá no está hablando solamente de darles ropa, ¿no? O de darles comida. Está hablando de proveer espiritualmente. Está hablando, no es materialmente lo que está diciendo. A mí, ¿de qué me sirve? Está bien, yo puedo darle una ropa, una comida a una persona que está necesitando. Eso lo hacemos por naturaleza. Eso lo hacemos porque nosotros somos personas de bien. Vemos a una persona sufriendo frío y le vamos a dar un abrigo. Eso es natural, eso sale de nosotros. Ahora, acompañar a una persona cuando está pasando un proceso de dificultad, cuando está pasando un tiempo en el cual no ve la claridad, en el cual no encuentra una salida, en el cual está atravesando un túnel oscuro, y que nosotros estemos dando palabra, acompañando, ayudando, llevando, empujando todo el tiempo y no cansarnos y buscar una palabra por aquí, buscar otra palabra por allí y acompañarlo y decirle vamos y dale y seguí, no decaigas. Eso es darle ropa y abrigo y saciar a la persona. Esa es la ayuda espiritual que nosotros debemos de, porque las personas todo lo que ven o leen lo ven para el lado material, porque todavía no nos sacamos de nuestra cabeza el materialismo. No, nosotros no somos, no, lo material queda, pasa, es pasajero. Nosotros tenemos que ver lo espiritual, tenemos que irnos hacia lo espiritual y dejar el materialismo de lado. Ese es el punto esencial. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. La obra apropiada será vista por nuestro Señor Jesucristo con misericordia. Ese es como el remate de estos versículos que hemos estado leyendo hasta ahora. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo tengo fe, pero no ayudo, no doy, no estoy con mis hermanos, entonces esa fe no sirve, porque es solo para mí, es una fe egoísta, es una fe cerrada, es una fe que es casi algo muy materialista, ¿no? Esperando de pronto para mí solo. Entonces eso no sirve, no es así. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Eh? Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí demuestra el hecho de que la vida sin fe es inútil, ¿no? Es inútil, porque la propia fe va a producir las obras. Ese es el punto esencial. La propia fe va a producir esas obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, bien haces. Hacemos bien en creer que Dios es uno porque realmente Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan, dice, porque
los demonios también creen, obviamente que también creen. La fe apropiada aceptará al Señor como el Salvador. Tenemos que saber diferenciar. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin hombre está muerta? En efecto, aquí Santiago, sin rodeo, dice que alguien que confía en una fe vacía tiene en efecto una cabeza vacía. Esa persona que cree solo en la fe para sí mismo, que cree que solo es lógico, sí, hay una cosa que es lógica, es que la salvación es individual, ¿verdad? La salvación es individual, cada uno va a tener su momento cuando tenga que dar cuentas, va a ser uno que va a ir, yo no voy a ir a dar cuentas por el vecino ni por el, no, yo voy a ir a dar cuentas por mí, pero yo voy a ir a dar cuenta de lo que yo hice por los demás, de lo que yo ayudé y de lo que yo entregué, esas obras que yo hice a través de la fe. Eso es lo que está diciendo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cualquier fe que no tiene la cruz como su objetivo apropiado es fe muerta. El Espíritu Santo permitió a Santiago elegir este ejemplo de Abraham ofreciendo a Isaac para describir, es una de las ilustraciones más conocidas, una de las cosas que nosotros más conocemos, sabemos cómo Abraham ofreció a su hijo por fe. Él lo hizo por fe. Él no sabía que no iba a suceder, pero así mismo él lo hizo y lo ofreció por fe. Dios le pidió algo tan grande y así mismo él por fe lo hizo. ¿Y no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Entonces aquí el apóstol nos deja en claro que no se refiere a las obras como la única fuente de la justificación de Abraham, ya que nos, o sea, fue la fe tan grande que lo llevó a Abraham a hacer eso, porque la fe se unió a la acción y las dos cosas fueron lo que hicieron en conjunto que Dios se agradara de Abraham, porque él unió su fe a la obra cuando llevó a su hijo. Entonces eso es lo importante. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado la justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Exactamente, entonces lo que estaba diciendo antes, nosotros somos justificados por las obras. ¿Por qué? Porque la fe produce las obras y Dios nos justifica a través de las obras por la fe. Porque aquello que nosotros hacemos por fe es justificado por Dios, son esas obras. Entonces, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, las dos cosas juntas van. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. ¿Recuerdan esa palabra que ella los engañó para que fueran por otro lugar? Bueno, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta también. Entonces quiere decir que nosotros tenemos siempre que aprender que nosotros podemos hacer la obra solamente con dos palabritas, nada más. Hace poco hablaba con una persona y me decía, yo me siento tan feliz cuando le puedo decir a alguien, Cristo te ama, dice, y yo pasé tantos años de mi vida sin entender eso, sin darme cuenta de eso, y si el día que yo me di cuenta, dice que le podemos decir a una persona que está mal, a una persona que está sufriendo, a una persona que está pasando por un momento muy difícil, y si eso como que la hace despertar a la persona, como que la hace, le da una sacudida, dice, a la persona que entiende eso, que no está sola, que tiene a alguien que está con ella. Entonces decirle a alguien, Cristo te ama, es como darle una inyección de fortaleza, darle una inyección de fuerza para que se levante y continúe. Y eso es lo lindo, eso es lo bueno, eso es lo que nosotros podemos hacer por obras. Decirle a una persona, Cristo te ama, es estar obrando, es enseñarle, es hacerlo reconocer, es hacerlo entender que tener a Cristo en nuestro corazón es el que nos va a llevar adelante, es el que nos va a sacar de todo eso, es el que nos va a dar la posibilidad de seguir
ese camino tan maravilloso que Él nos indicó, que Él nos dijo que siguiéramos. Pero lo principal y lo más importante de todo, el mensaje que el apóstol Santiago está dejando acá es: amémonos los unos a los otros. Eso es el mandamiento tan importante que nuestro Señor vino a indicarnos, que el amor es el único que nos va a llevar, el amor es el único que nos va a salvar. Porque el apóstol Pablo lo dice claramente: la fe, la esperanza y el amor, pero solo este último será el que prevalecerá. El amor, y bueno, y esa es la explicación total, esa es la explicación que nosotros tenemos para seguir a Cristo, solamente por amor. Y es por amor que nosotros tenemos que hacer las cosas. Y cuando nosotros tenemos ese amor en el corazón, que es lo más difícil, que muchas veces hay muchas personas que han pasado por tantos desencantos, por tanto sufrimiento, que traen temas de la infancia o que traen rencores, situaciones no resueltas, esas personas que no han sacado esas cosas de su corazón, entonces no pueden sentir amor. Bueno, eso es lo que hay que trabajar. Hay que tratar de sacar todo, es dejar en el pasado lo que es del pasado, porque cuando nosotros entramos al camino del Evangelio, Dios nos hace nuevas criaturas. Entonces nosotros tenemos que luchar para dejar eso fuera de nuestra vida y comenzar una nueva vida junto a Jesús. Y seguir ese mandamiento, esa enseñanza tan importante que es el amor. Siempre tenemos que tener presente aquello que Él sufrió, todo lo que Él dejó en la cruz por nosotros, para limpiar nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces el amor es lo que nos tiene que guiar en este tiempo, en esta vida, a luchar y vivir solamente por el amor hacia el prójimo, no solamente hacia nosotros, porque la palabra dice que nos amemos a nosotros como al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, nosotros no podemos tener el ego tan elevado que nos amemos más a nosotros que a los demás. Es lo mismo, de la misma manera, dice, como a nosotros mismos. Eso dice la palabra, de la misma forma. Tenemos que amar a los otros como nos amamos nosotros también. Entonces, este es el mensaje que nuestro apóstol Santiago nos trae esta mañana, un mensaje de amor, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, de seguir adelante, de seguir siempre en la fe, porque esa fe va a producir esas obras, y esas obras van a ser agradables a Dios, y Dios nos va a dar siempre, porque es así, no es que digamos tenemos un evangelio, hay proveedor no, es simplemente porque es la ley, es así. Nosotros somos agradados a Dios y Dios nos da y nos da y nos da, porque Él es amor. Entonces Él nos ama tanto, que nos va a dar siempre. Entonces sigamos el camino, la verdad y la vida, porque es solamente a través de Él que nosotros vamos a llegar al Padre. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Le pido que mañana nuevamente estaremos aquí para encontrarnos en la mañana a partir de las 8:30. Estaremos mateando tempranito. Bueno, el streaming va a partir de las 9 más o menos, pero estaremos aquí acompañándonos todas las mañanas. Recuerden, lo mejor está por venir. Seamos felices todos los días, porque la alegría del corazón embellece el rostro. Será hasta que Dios así lo disponga. Chau, chau. Qué lindo programa hemos tenido en el día de hoy. Así que vamos a despedirnos en esta hora y vamos.